¿Qué tal? Buenas tardes. Vacúnate ya más esperanza, podríamos decir, porque todos estamos pendientes de eso y particularmente hay que decir que América Latina y los países que tienen más dificultades económicas están en estos momentos haciendo todo lo posible, pero ninguno como la Argentina. Nadie encaró con el debido tiempo como se hizo en este país. Y esto me parece que será muy interesante cuando tengamos que hacer una evaluación. Mauro Albornoz, brillante colega, compañero nuestro de C5N, en su tarea de todo el día, incesante, desde la ciudad de Moscú, nos ha permitido conocer todo lo que son los preparativos para enviar la vacuna. Da muchísima confianza el trabajo de nuestro compañero con relación a lo que vamos a tener en muy pocos días más. El gobierno se promete vacunar a millones de personas y evidentemente está en condiciones de cumplirlo, pasando por alto a una de las dificultades que se dan en el mundo. Miren lo que dice el New York Times. Esto es algo que amarga, porque la desigualdad del mundo se ve en todos los aspectos. Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otros países ricos se están reservando dosis de vacunas contra el coronavirus que superan con creces a sus poblaciones, mientras muchas naciones más pobres luchan por asegurarse lo suficiente. Esto lo dice el New York Times, esto es así, y esto es muy injusto, es la gran desigualdad. Dame la vacuna, quiero tener todas las vacunas, dice el presidente, quiero estar seguro de todo. Pero ojo, que le pueden hacer falta a otros países. ¿Por qué no dejamos lo que se necesita y un poquitito más? Pero no todo, hacen acopio de vacunas. Esa desigualdad que nos golpea en la cara y que venía denunciando la Organización Mundial de la Salud. We simply cannot accept a world in which the poor and marginalized are trampled by the rich and powerful in the stampede for vaccines. This is a global crisis, and the solutions must be shared equitably as global public goods, not as private commodities that widen inequalities and become yet another reason some people are left behind. Es decir, ¿dónde queda la esperanza de que el capitalismo entraba en una etapa de recesión, por lo menos, a raíz de la pandemia? Para nada. El capitalismo saca todavía más ventajas y muestra la desigualdad y las diferencias apabullantes que tenemos que sobrellevar en el mundo. Esas que después se dan también en las luchas y las confrontaciones políticas en lo local. Siempre hay que atender la enorme injusticia del mundo para entender la que nos habita, la que cada día tenemos que luchar en una verdadera batalla cultural. Alguien que sí da esa pelea enorme es una de las jóvenes más brillantes que tiene la República Argentina. Se llama Mayra Arena y entrevistada por Julieta Camaño en Right Now habló de muchas maneras sobre la desigualdad, pero una de esas tiene que ver, una de las formas, con lo que se está discutiendo en estos días por parte de los sectores de la derecha, que ven que un chico de 15 años asesina a una persona y entonces todos los chicos lo hacen y sobre todo todos los chicos pobres. Y esto es algo demasiado injusto porque siempre se pone la lupa sobre los pobres, como les vamos a demostrar también en lo económico y no solo en la Argentina, un poco más adelante. Pero escuchemos a Mayra Arena. Pero el descaro de estos fracasados que gobernaron 4 años, empeorando absolutamente todos los números y todas las ingenierías que habían, sean buenas, sean mediocres, sean pocas o sean muchas, es impresionante la caradurez que tienen para opinar como si nunca hubieran gestionado. En segundo lugar, hay algo que a mí nunca me va a dejar de llamar la atención. Primero, como te dije, yo no romantizo ni soy dulce con ningún tipo de criminal. No me sale la dulzura, no estoy a favor de la baja de imputabilidad, no creo que sea una solución, al contrario, creo que es siempre tapar y nunca solucionar el problema de fondo, pero sí creo que siempre llama la atención la criminalidad de los delincuentes de clase más baja, ¿no? Porque pareciera que en Argentina solamente roban estos pibes, solamente roba el que te pone un fierro en la cabeza, cuando en realidad el robo en Argentina es absolutamente transversal a todas las clases sociales. Es decir, los ricos son los que más roban, los que más fugan, los que más evaden, los que más atentan contra el fisco y evaden todas sus fortunas y se las llevan al exterior. Ese robo jamás es advertido por los medios de comunicación. Ese robo jamás se ve como criminal.
Cuando miraba el excelente desarrollo de Right Now el sábado, pensaba en esto que les quiero mostrar. Este mapa de los Estados Unidos. Miren cómo para recaudar, para vigilar, todo está centrado en los pobres. En el condado de Humphreys, en Mississippi, lo pueden poner otra vez, donde la recaudación audita más los que quieren recaudar. La primera parte, aquí está, el condado de Humphreys en Mississippi, parece un lugar extraño para que el IRS busque trampas fiscales. Es un condado rural en el delta del Mississippi, conocido por sus granjas de bagre, y más de un tercio de sus residentes, en su mayoría afroamericanos, están por debajo del umbral de pobreza, pero según un nuevo estudio, es el condado más auditado de Estados Unidos. Y ahora vean el mapa, dejemos el mapa limpio. Las zonas blancas son las zonas donde mayoritariamente habitan los más ricos, y las zonas en rojo son aquellas donde hay mayor pobreza. Allí ponen la mirada. Por eso siempre lo que decía Mayra, o lo que dice Íñigo Errejón, un luchador internacional fantástico contra la desigualdad, importa. De la derecha, que la igualdad en una sociedad libre es imposible, porque tenemos talentos y esfuerzos diferentes. Hay que tener la cara muy dura, porque esto lo que significa básicamente es que los ricos lo son porque se esfuerzan más y tienen más talento, y que los pobres son pobres porque se esfuerzan menos o porque tienen menos talento. Por eso dice que es natural. Esto es una sinvergonzonería, pero además es que toda la evidencia científica ha demostrado que no es así. La desigualdad se hereda. Un estudio acaba de demostrar hace poco que los ricos en la ciudad de Florencia son los mismos desde hace 600 años, porque heredaron no porque se esforzaran más, no porque fueran más listos, sino porque heredaron las fortunas y los apellidos que les permitieron seguir siendo igual de ricos que sus padres. Por eso, en nuestro país, por ejemplo, la Fundación Bofill ha dicho que un niño que nace en una familia de origen humilde tiene 6 veces más posibilidades de repetir curso que un niño que ha nacido en una familia más pudiente. ¿Esto qué es? ¿Que ese niño se esfuerza menos? ¿Esto es que ese niño resulta que por el agua que hay en su barrio resulta que es menos listo? No, es que la desigualdad se hereda. La desigualdad, señores de la derecha, no tiene nada que ver con el mérito ni con el esfuerzo. Tiene que ver fundamentalmente con una profunda injusticia de base que hace que algunos nazcan y comiencen la carrera con pesos atados a los tobillos. Desigualdad. Con discursos así como este y el de Mayra se puede dar la batalla, por lo menos para entender, para tener la lucidez de que aunque los padezcamos, sepan por lo menos que sabemos qué es lo que hacen. Hace 2 años, la Argentina llegaba al 52% de niños pobres. Era el anuncio de la UCA. Habían transcurrido 3 años del gobierno neoliberal a cargo de Macri. 52% de niños, sin pandemia, con la entrada al país de cientos de miles de millones de dólares, pedidos primero a los privados y luego al Fondo Monetario Internacional. Hacía ya 6 meses que estaban llegando los dineros del fondo, y con todo eso, igual, la desigualdad aumentaba de una manera pavorosa en el índice Gini. Y miren lo que ocurría. Escuchémoslo al señor Salvia de la UCA cuando hacía este dramático anuncio, no como consecuencia de la pandemia, sino, en todo caso, de la pandemia que significa el neoliberalismo. El INDEC ya está midiendo que tenemos más pobreza que la que tenía la etapa kirchnerista promedio, y también incluso más pobreza que la que llegó a tener Cambiemos cuando asume en el 2016. El gran impacto, que es estructural, que es importante, que alcanza un pico histórico, que está pegando fuerte en la infancia. El 50% de los niños de 0 a 17 años viven en hogares pobres en la Argentina urbana. Es un recordatorio que mucho le agradecemos a la gente de Debate Mendoza, que nos ayuda también a revisar ese pasado inmediato y tan presente en nuestra vida. Vamos ahora a escuchar al mismo señor Salvia de la UCA diciendo lo que significó la pandemia, pero qué hubiera pasado con la pobreza y con los niños si no hubiera sido por el IFE. Y el IFE no es una cosa que cae del cielo, es una decisión política. Es decir, nosotros vamos a hacer lo posible por contener y por ayudar a los que menos tienen, para que no se nos mueran de hambre. Esto es lo que permitió el IFE, con todas las limitaciones que se puedan llegar a tener. ¿Usted cree que esto hubiera sido algo realizable por un gobierno neoliberal, de acuerdo a lo que cada día podemos ver? De ninguna manera. Así que vale la palabra de este señor de la UCA. El efecto más importante que ha tenido los nuevos programas sociales vinculados a
al IFE y a la tarjeta alimentar, tuvieron un impacto en la indigencia muy importante. Sin esos programas, el 10% de indigencia que nos dio nuestra encuesta alcanzaría el 20%. Se duplicaría el nivel de indigencia sin esos programas. Esto es sencilla y dolorosamente así. La injusticia social, pero también el otro tipo de injusticia que se ha padecido en la Argentina. Una mujer que es directamente una generala del grupo Clarín, se llama Elisa Carrió. Nunca miren a Carrió pensando que es ella. Todos sus disparates, sus desvaríos, sus ataques, sus golpes de circenses, todo lo que desprecia, todo lo que ataca a cada persona que se le cruza en el camino de lo que le interesa al grupo dominante tiene que ver con él mismo. Ella sola no podría hacer absolutamente nada, pero tiene semejante respaldo detrás. Y por eso se anima a decir estas cosas. Todos los límites institucionales y está en claro atentado al orden democrático. Máxime teniendo en cuenta que preside todo eventual posible enjuiciamiento de los jueces de la Corte, dado su carácter de presidenta del Senado según la Constitución. Este paso intolerable la convierte en una gobernante de hecho y en una golpista. Mañana, con tiempo, le voy a presentar los ataques de Carrió a la Corte Suprema, pero si usted hace un pequeño ejercicio, o si googlea pedidos de juicio político de Carrió a agente de la justicia, empezando por Lorenzetti, el integrante de la Corte Suprema de Justicia, esa que ahora a ella le parece que es un ataque institucional insoportable, porque no es ella la que lo protagoniza, ni Clarín el que lo quería. Entonces sí, va a hablar de juicio político. ¿Se acuerda de lo de Rafecas? Aunque después cambió de opinión, tiene derecho. Pero recordemos cuántas veces atacó a la justicia. Y Ercolini, pobre Ercolini, el más servil de todos los serviles, del gran servilismo internacional de los servicios que presta la justicia a los poderes concentrados. Todo eso me parece Ercolini. Y me quedo corto. A Ercolini le quiso hacer juicio político en determinado momento. Y ahora la que ataca a la justicia, la que ataca a las instituciones, es esta señora a la que le va a pedir el juicio político. Nosotros no tenemos hoy los 2 tercios para destituirla, es cierto. Pero también es cierto, y esto lo tiene que saber la población, que la vicepresidenta está cometiendo delitos institucionales. Y también es cierto que la señora vicepresidenta de la Nación no tiene fueros. La vicepresidenta de la Nación, aunque presida el Senado, no tiene exención de arresto. ¿Pero qué dice? ¿Que Cristina tiene miedo? Lo que digo es que una sentencia condenatoria por asociación ilícita determinaría la detención y prisión domiciliaria de la señora vicepresidenta de la Nación. Mira, en el caso de Carrió es obvio que reincide en lo que todos conocemos en ella, que es el doble discurso y lo que es peor, la doble moral. Efectivamente, a primera vista, pareciera insólito que Carrió se agravie porque Cristina criticó a la Corte cuando ella ha sido la que más promovió el descrédito de Lorenzetti, sino que además Carrió ha presentado hace ya tiempo un juicio político contra Lorenzetti. Lo que sucede es muy sencillo. Frente a estas críticas que ha hecho Cristina Kirchner y frente a la evidencia de que la Corte y particularmente Lorenzetti tuvieron un papel fundamental en la persecución política y en la construcción del armado judicial que formó parte de ese engranaje de persecución política, Carrió automáticamente se pone al lado de Lorenzetti y de la Corte porque ella también formó parte de ese entramado de persecución política y de espionaje ilegal. ¿Qué reproche le puede caber a lo que acabamos de escuchar de Leopoldo Moró? Hay que decir que la Corte sí es objetable de todo punto de vista, en lo moral ni hablemos, en lo ético, pero también en su integración. Me da mucha pena que los juristas que le entregaron un proyecto al presidente Alberto Fernández han pensado, mayoritariamente creo que 9-1, que no es necesario aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Miles de casos, cualquier corte, mire una corte decente, no esto que tenemos,
igual tendría que aumentar, porque la problemática es completamente distinta. En los Estados Unidos no me sorprendería que Biden quiera aumentar a 13 porque ya lo anunció la Corte Suprema. No dan abasto. ¿Cómo pueden tratar todos los temas? ¿Saben de todo? Claro, si cuanto hacen es rechazar la responsabilidad que tienen, como cuando se presentó en queja Amado Vudú y simplemente tiraron un sobre la mesa o lo mandaron a la papelera, así lo pueden hacer. Pero desde el punto de vista humano, no habría corte que esté en condiciones de llevar a cabo su trabajo. Me quedé muy decepcionado, con toda franqueza, de ese pronunciamiento de los destacados juristas que así pensaron. Yo no sé cuál es el camino que recorren. Habrán pensado que es muy engorroso, que van a tener mucha contra, que será difícil, que desde el punto de vista institucional, bueno, pero si pensamos de esa manera, nada se puede hacer. Siempre hay que intentarlo. El posibilismo es una cosa, como dice Jorge Alemán, que tenemos que entender para este tiempo. Pero cuidado, posibilismo para un determinado momento, para un instante que se dé, para poder retroceder y avanzar luego, para tomar impulso. Bueno, ahí está la Corte Suprema en la consideración del doctor Zaffaroni. Tenemos una institucionalización del Poder Judicial que es demencial. No la tiene ningún otro país. Una concentración de poder en 3 personas que no existe en el continente. La Corte Suprema nuestra es la más chica de todo el continente. La Corte uruguaya no tiene el poder que tiene la nuestra. Acá en 3 personas se deposita un poder omnímodo. Puede declarar inconstitucional una ley votada por amplia mayoría, puede parar un gobierno votado por la mayoría, republicanamente. Eso es inaudito. Vi que hay un señor que la critica a Cristina porque dice que pretende la concentración de poder, etcétera. Y eso no es concentración de poder. Vaya si lo es. Y esa concentración de poder ha determinado un comportamiento del resto de la justicia. Todo empieza de la deleznable justicia que ha sobrellevado la Argentina en estos años en la Corte Suprema de Justicia, que es la ejecutora de los designios fundamentales de lo que llamamos el establishment, fundamentalmente mediático. Y eso determina que haya cualquier fiscal y cualquier cámara que juegue dentro de lo posible, como la Cámara de Mar del Plata. No quiero ser injusto porque sí, aceptaron ciertos procesamientos de Stornelli, pero le quitaron otros. Y a Santoro, el espía periodista del diario Clarín, no es que directamente lo liberaron porque dicen que hay que profundizar la investigación, no confundir, pero por ahí pusieron el San Benito de la libertad de expresión. ¿Qué tiene que ver? La libertad de expresión para mí me salvaría de algún delito que cometo, estaría bien eso, somos distintos. Los periodistas están metidos en un mundo de espías, de extorsionadores y no tiene nada que ver. Estaba buscando información el señor. Bueno, esto es lo que dijo la Cámara de Mar del Plata, pero allí hay un personaje que todo el tiempo ha luchado contra Ramos Padilla, al cual, por supuesto, Carrió y compañía han querido defenestrar de la manera que sea. Ese fiscal se llama Petillani, y de él habló anoche en un gran programa de Gustavo Silvestre, el doctor Ubeira. El fiscal de Cámara, el doctor Petillani, evidentemente quedó fuera de combate en función de, habiendo una no apelación de primera instancia, se sumó a los argumentos de la defensa. Y ahora, bueno, la Cámara le ha pegado un mamporro grande diciéndole que prácticamente 2 de los hechos fundamentales son como son y no son como él los pretendía. Lo cual hace que la presentación que yo hice en la bicameral con respecto a Petillani ahora tome nuevo impulso. La segunda cuestión... ¿El pedido de juicio político? El pedido de juicio político. ¿Quién es Petillani? Hay cosas que pueden darnos una idea. A veces el fijarse demasiado en el pasado de las personas, quitándoles el derecho a modificar los criterios que entiendan equivocados, puede ser injusto. Pero cuando siguen pensando y comportándose de la misma manera y siguen sirviendo a determinado tipo de establishment, a mí me parece que en esa continuidad hay objeciones. Una película que se llama El Credo, de Alain Sassiain, trata sobre unos nazis que cometieron todo tipo de agresiones y desmanes en la ciudad de Mar del Plata. Fueron al juicio. Era evidente todo lo que habían hecho, las golpizas, todo lo que se habían llevado por delante del derecho de los demás. Allí estaba Petillani defendiéndolo y había un juez que, por suerte, un presidente del tribunal oral de un tribunal que estaba diciendo todo lo contrario de Petillani. Para que ustedes entiendan a veces con qué personajes nos movemos en el mundo de la justicia. Considero que no se pudo demostrar la existencia de ese grupo organizado integrado por todos los imputados, ni que su accionar fuera continuado y planeado en el tiempo.
la postura del fiscal no acompañó en nada. Hizo un rol más parecido al de un abogado defensor que al de un fiscal. Un fiscal que no ha acusado, lamentablemente no es solo en este caso, es un fiscal que no acusa. Debe tenerse presente, señor presidente, que la ideología no se castiga, no está incluida en un tipo penal. ¿Cuáles fueron los hechos planeados, señor presidente? Entiendo que ninguno. Los acusados profesan una ideología totalitaria, racista y violenta. La dinámica del odio que estimula la ideología nazi conlleva a buscar la reafirmación frente al otro, frente al diferente, mediante la violencia. Por lo expuesto, el tribunal resuelve por unanimidad condenar a Alexander Levchenko por tomar parte en una agrupación destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, en concurso ideal con el delito de pertenecer a... Ahí teníamos a Petillani, el fiscal, y al doctor Falcone, el presidente del tribunal. La distancia que había es enorme. Bueno, Petillani sigue jugando de la misma forma. Entiende la vida de una manera. Contra todo esto hay que jugar. Tiene que hacerlo Ramos Padilla, tiene que hacerlo La Verdad de la Justicia y quizás hasta la propia Cámara de Mar del Plata, que, inducida por semejante fiscal, quizás ha tomado este tipo de decisiones que comentábamos recién. Permítanme el alivio de hablar de Diego, aunque Diego nos duele todavía, Diego nos alivia el alma muchas veces por todo lo que podemos recoger de él. Y además, insisto, como una manera de salir al cruce a tanta cosa feíta que pasan de Diego, como si no hubieran sabido que estaba mal Diego. Entonces, en esa búsqueda de lo peor, nosotros seguimos refugiándonos en lo mejor, de alguien que fue maravilloso para la Argentina, para la gente, para las luchas, para los pobres, para los jugadores de fútbol, para la pelea contra los poderes. Todo eso fue Diego. Así que vamos a ver lo que está ocurriendo en el mundo de los tatuajes. Este es el que le debíamos de ayer. A ver si podemos aproximarnos lo más posible. Miren lo que es ese tatuaje. Ahí está el relato del gol de Diego que alguien con una caligrafía impresionante se tatuó en la espalda. Dicho lo cual, porque se lo debíamos de ayer, miren lo que es eso, ¿no? Con los puntos suspensivos, con todo. Palabra por palabra, en la espalda, esta persona tiene el gol de Diego. Y la firma como firma Diego. Miren lo que es eso. Eso es un acto de amor inconmensurable. Diego alguna vez le habló a un jugador de fútbol que juega en el Hertha Berlín de una manera especial, porque ese jugador se había tatuado a Diego. Hola, Santiaguito. Santiagote. Te agradezco enormemente el tatuaje que tenés en la pierna y que lo lleves con orgullo, porque la pelota no se mancha y la camiseta nosotros la llevamos tatuada. Un abrazo grande, hermano, y toda la suerte del mundo. Santiago Ascasíbar se llama este jugador que se hizo el tatuaje que motivaba esas palabras de Diego. Muchos se quieren hacer tatuaje, pero cuando digo muchos, está bien la palabra. Hay tatuadores que no tienen hasta febrero o marzo lugar donde ponerlos. Hoy hablamos con uno de ellos que ya hizo como 10 tatuajes sobre Diego Armando Maradona. Se llama Hugo Pérez, es de Wilde. Brevemente lo que nos decía. El día que murió Diego, se comunicó conmigo un chico que trabaja de youtuber. Le dice gracias a la pelota y la firma de Diego. Aparecen constantemente tatuadores, sobre todo italianos, haciendo retratos de Diego, y que parece el de Che Guevara, que es el de Diego, que es un clásico en los dibujos. O a Diego corriendo, el 10 de espalda, que también se está usando mucho ahora en publicidades o en carteles que están por la ciudad. Pasan cosas así. Y el mundo, hemos escuchado personajes internacionales, de lugares que acaso uno no piensa, allí Maradona tiene tanta gravitación. Mire el célebre actor George Clooney, nosotros le pusimos que él le pone pinta al amor por Diego. Ahí está, no podía creerlo, conociste a Maradona, escúchelo. Maradona? I never met him, but I was a gigantic fan of his because he just, listen, he had issues later in life,
But boy, he just attacked life. He attacked it on the football field. He attacked it in every other way as well, and I just adored him. You know, he would. So I was surprised to hear, because he's still very young. I was very surprised and saddened to hear about that. Lo queremos más que nunca, George Clooney, siempre queriendo uno parecerse un ratito, 5 minutos a él, y se aparece con esta demostración de afecto por Maradona, lo queremos todavía mucho más. Quererlo a Diego, admirarlo a Diego, ¿dónde puede suceder? En los barrios, en los lugares populares, en las grandes ciudades, en los estadios, pero en Oxford también. Son muchas las presiones, pero creo que es ahí donde tiene que entrar el jugador de fútbol a tallar. Si nosotros dejamos que entren los intereses y los negocios y matamos el espectáculo, entonces la culpa la vamos a tener nosotros los jugadores. Entonces nosotros tenemos que defender al hombre que paga su entrada, no dejando que estos intereses y estos negocios que hacen los dirigentes. Por eso quiero que de una vez por todas los jugadores de fútbol tengan voz de mando, para hacer todo con mucha más claridad y que gane el espectáculo y que no se hagan ricos otros. ¿Cómo estaba, no? Ardiles, gran caballero, era su traductor. Por eso tiene algunos cortes lo que iba diciendo, porque lo que Ardiles le explicaba en inglés a todos los seguidores, miles que había ese día, es que se puso a jugar con una pelotita, ¿se acuerda? Bueno, es memorable también ese episodio. Y vale la pena saltar de Oxford, con todo su glamour académico, a Esquina. Esquina es el pueblo donde nacieron sus padres, donde vivieron Diego y doña Tota. Pero la tranquilidad que tengo en la esquina, de poder divertirme, teniendo a gente que me quiere mucho, no lo cambio por nada del mundo. Y fue después del Mundial, del Mundial del 86. Él podría haberle hecho publicidad al Principado de Mónaco. Pero allí estaba, en Esquina, pescando con sus padres y haciendo una publicidad que él sabía que iba a tener gravitación. ¿Cuántos habrán ido hasta Esquina para preguntar dónde estaba la casa que vivían los padres de Maradona, para pescar, para darse un gusto, para vivir esa felicidad que trasuntaba Diego? Y que tendrán también hasta los que comen una simple pizza en Nápoles. Miren las cosas que ocurren con Diego. Diego en una pizza. La cara de Diego de esta manera. Da napoletano, cosa pensi, cosa senti? Allora, oggi è un giorno, in verità già da ieri, un giorno tristissimo, perché per me ancora di più, perché io questa pizza l'ho fatta quando Maradona era in vita, quando Maradona era Diego, quando Maradona per noi era un idolo, e adesso è stata rifatta con uno stato d'animo diverso, quindi per me resterà sempre un ricordo indelebile, ma del vero Diego. Queste giornate le dobbiamo soltanto dimenticare al più presto, anche se è difficile. Después que pongan lo que quieran de cosas negativas de Diego, este es el suyo, sin ninguna duda. Vamos a hablar un poco de la ciudad. No podemos pasar de largo frente a todo lo que ocurre cuando se discute tanto en función del marketing. Todo lo que la ciudad piensa a través de quienes la gobiernan es en el marketing, en cómo pueden quedar bien, en cómo tienen blindaje mediático, en cómo le hacen ganar a sus amigos. Mire lo que respondió Cafiero en una entrevista, es muy interesante, sobre ese apego feroz al marketing de los gobernantes de la ciudad de Buenos Aires. Que los chicos no tuvieran clase, que se abrieran todas las escuelas, todas las actividades. Las clases tuvieron, son Sí, clases bueno. remotas. No, pero por esto, yo quiero que eso quede claro también. ¿Sabes lo que pasa? Que si no, todo el trabajo y toda la tarea que los docentes le imprimieron para poder estar a la altura de las circunstancias, queda como en la nada. Parece que fue un año sabático y eso no pasó. Los primeros 3-4 meses uno puede entender cierta perplejidad. Después hay una carencia de ideas absoluta. Digo, es muy difícil. De parte del gobierno de la ciudad también, porque el gobierno de la ciudad tampoco reactivó sus escuelas. Sí, pero en un momento empezó a pedirlo y ustedes no se lo daban. No, eso no es real.
Nosotros se lo dimos y lo que hicieron fue poner en un patio 4 pupitres y sacar una foto para que salga en la tapa de los diarios y decir que en la ciudad de Buenos Aires habían vuelto las clases. Y después fue una farsa, como tantas cosas de cartón que hace la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de Larreta. Eso es así. Tratando de presionar sobre una agenda pública, sobre las familias que están angustiadas porque no pueden mandar a sus hijos al colegio. Al ver esto pensé en lo que ayer compartíamos con ustedes, muy rapidito. Mire el título de Clarín, Educación en Pandemia. Arrancaron las escuelas burbuja en la ciudad. Así vivieron los alumnos la vuelta a clases tras 7 meses de suspensión. Y hablan allí de la expectativa, la ganas de estar con los compañeros, etcétera. ¿Cuál fue la realidad? ¿Por qué Cafiero dice que fue marketing, que fue una farsa? Se lo dice con todas las letras a quienes corresponda. Bueno, menos del 5% del total de estudiantes participaron de las burbujas porteñas. Menos del 0,5%, ¿a usted les parece? Es inadmisible. Y de la ciudad hablando, lo que nos sigue preocupando es el tema del robo de Costa Salguero. Le están sacando un pedazo enorme a la ciudad de Buenos Aires. Las audiencias públicas suman voces a favor de un parque público. Quiero mostrarle algo, porque hay generaciones que no saben esto, que en fotografías quiero compartir con ustedes. Miren lo que fue el río en un tiempo. Mire lo que se vivía en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Es verdad, por distintos motivos eso se fue perdiendo. ¿Cómo Buenos Aires perdió esto? ¿Por qué no tiene Montevideo, por ejemplo? Mire lo que era. Allá al fondo se ve todo lo que es Vicente López, etcétera. Mire lo que era el Río de la Plata para la ciudad de Buenos Aires. Y mire lo que quieren hacer ahora con la ciudad de Buenos Aires. Hicimos una animación, esto es nuestro. Mire, ahí tenemos una pareja frente al río. ¿No es una maravilla? Que cualquier persona de los millones de habitantes de Buenos Aires o de cualquier ámbito que Buenos Aires les parece importante puedan tener, y mire lo que es lo que quiere el gobierno de la ciudad. ¿Se da cuenta? Es decir, están plácidamente mirando el río y ahora le pusieron esa cortina, el río que no veremos. Nosotros sí, si gustan, nos veremos mañana. Gracias, Julián Capazo, Anabela Sánchez, Leandro Gabriele, y quedamos con mi querido amigo, el gallego Fernández Llorente. Hasta mañana, si Dios quiere.